El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos y bienvenidas otro día más a El chocolate espeso, un podcast, la verdad, en el que intentamos hacer divulgación acerca de, pues ciertas cosas relacionadas con ya sea política y también, por supuesto, sindicalismo. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de historia de las comisiones obreras. Concretamente hablaremos con las comisiones obreras durante la dictadura franquista, concretamente en sus últimos años, entre el año 71 y el año 75. Este es el cuarto episodio de una serie que nos parecía absolutamente fundamental crear y difundir, y para ello hemos utilizado textos bastante interesantes y académicos, como por ejemplo los de Juan Moreno o de otros historiadores vinculados a pues ya sea comisiones obreras y vinculados a la universidad. La verdad es que nos pareció muy interesante seguir con esto y llegamos ya a los últimos años de una dictadura que estaba ya en crisis. Ya no solo es la dictadura franquista la que está en crisis, sino también tenemos la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, una de las más longevas de toda Europa, y luego, por supuesto, la de los oficiales en Grecia. Tenemos que es un momento absolutamente fundamental porque comienzan estas crisis institucionales que van a derivar al final en los procesos de transición a la democracia. Además, desde un punto de vista económico, la conflictividad social había ido en aumento. De hecho, en los anteriores episodios os podréis haber dado cuenta de que las historias de las comisiones obreras no son unas historias frecuentes, digamos. Se desarrollan en un contexto de conflictividad absolutamente brutal, en el cual cualquier tipo de desafección al régimen, sobre todo por parte de los sindicatos, que al final no dejaron de ser el baluarte fundamental de la lucha contra el régimen franquista, fueron respondidas con una absoluta violencia del Estado, y que, pues en este caso y en este episodio lo vais a comprobar una vez más. Después de esta agitación, pues también tenemos un proceso de inflación creciente que va a ir pues inundando los hogares españoles y que va a ir haciendo que en muchas mentes se vaya desatando, y sobre todo en las más jóvenes, aunque no en las tan jóvenes, quizá algunos de ellos incluso ya habían padecido la violencia derivada de la guerra civil y el hambre y todo lo derivado de la instauración del régimen franquista. Lo que tenemos claro es que comienza, digamos, a encenderse ese chip en el cual básicamente la gente comienza a estar un poquito cansada y comienza a ver quizá unos aires de cambio. La verdad es que esto, digamos, que se aumenta, al menos desde un punto de vista institucional, por las crisis internas, la retirada paulatina de Francisco Franco de la vida pública, por otra parte la instauración de diversos gobiernos inestables y sobre todo de las disputas en el seno del franquismo y la capacidad nula, básicamente, del sindicato vertical de alguna manera responder lo que pedía la ciudadanía española, que ya había de alguna manera sorpasado las aspiraciones del régimen y ya estaba en quizá pues una aspiración a la democracia. En septiembre de 1971 asesinan a Pedro Patiño, la Guardia Civil, un militante de comisiones obreras del sector de la construcción. La verdad es que esto es interesante porque Pedro Patiño es otro más de la lista de asesinados por el franquismo por parte de las autoridades del Estado. En este caso, Pedro fue restituido, rehabilitado en 2009 por la Ley de Memoria Histórica, que vino a, digamos, de alguna manera corregir ciertas anomalías a principios del siglo XX. Luego, por otra parte, tenemos octubre del año 71, que el mes siguiente comienza una huelga en la SEAT, una huelga que además fue instada por comisiones obreras, donde muere Antonio Ruiz Villalba. Esta es una huelga que, aunque parezca, digamos, menor, porque luego habrá otras que congregarán a cientos de miles de personas, congregó en este caso a 12.000 trabajadores que fueron a la huelga. Las consecuencias fueron muy claras. La espiral de violencia ya no solo se saldó con la vida de Antonio Ruiz, sino también hubo sanciones y despidos, además de un procesamiento a 13 personas en un tribunal militar.
Ese mismo mes, además, se dio la 7ª reunión general de comisiones obreras, donde, bueno, no sabemos la ubicación exacta, sin embargo, se hizo una valoración sobre las elecciones sindicales de ese mismo año, las penúltimas, por cierto, durante la dictadura franquista. El mes siguiente, en noviembre del 71, se constituye la Asamblea de Cataluña para coordinar, digamos, las fuerzas antifranquistas en la región. La verdad es que es interesante porque en este caso, ya no solo en Cataluña, sino en otras regiones, había una serie de organismos del Estado para perseguir concretamente a los movimientos sindicales e ir desarticulándonos. De hecho, en la 8ª reunión general va a ser directamente barrida por los cuerpos de seguridad del Estado y va a haber una serie de tensiones. Pero bueno, eso es más adelante. En 1972 comienza un año bastante conflictivo. En marzo de este mismo año hay una huelga en Ferrol que comienzan con una huelga y encierros en la empresa Bazán. Sobre todo, estos encierros tienen que ver con la no firma del convenio que se debería haber firmado un tiempo antes y bueno, pues la empresa estaba muy reticente a firmar el convenio con los enlaces sindicales que bueno, eran lógicamente opositores al régimen y pues comienza esta huelga que va a ir escalando hasta el punto en el que la policía va a disparar a la muchedumbre. De hecho, en esta huelga va a haber 30 heridos y en consecuencia además hubo una huelga general por parte de la ciudadanía que duró varios días por toda la ciudad. De hecho, en Bazán estuvo aún más presente esta huelga y duró bastantes más días. Llegamos a junio de 1972. Este es el momento del que hemos hablado antes. Este es el momento en el que cae la coordinadora de comisiones obreras. Se crea además que por un chivatazo. Se desarticula la coordinadora casi al completo, excepto algunas regiones como por ejemplo la de Galicia, que estaba básicamente enzarzada en sus propios problemas internos y no había podido ir, y algún que otro territorio. Ahora hablaremos de a quién detuvieron. La reunión además era en la residencia de los padres Oblatos en Pozuelo de Alarcón, porque tenéis que tener en cuenta que al final de la dictadura franquista también hay un distanciamiento del régimen con la Iglesia Católica, y eso al final lo que supone para los movimientos sindicales y para los movimientos antifranquistas es la colaboración bastante estrecha con, por ejemplo, la Iglesia, ¿no? Varias de estas reuniones son en iglesias y en conventos y en otro tipo de edificios puramente religiosos. La verdad es que en esta coordinadora, cuando cae, se detienen a 10 miembros que se llevan a la Dirección General de Seguridad. El primero de ellos es el mítico militante Marcelino Camacho, que ya lo hemos mencionado en otros episodios. También hemos mencionado a Nicolás Sartorius, a Francisco García Salve, que era de Madrid, a Eduardo Saborido, a Fernando Soto, a Francisco Acosta, de Sevilla, a Juan Muñiz Zapico, Juanín, de Asturias, que por cierto tiene una escuela de formación en Madrid, a Miguel Ángel Zamora, de Zaragoza, a Pedro Santi Esteban y a Luis Fernández Costilla, respectivamente de Vizcaya y de Valladolid. Básicamente, con la desarticulación de esta coordinadora general, sucede algo, y es que prácticamente se desarticula la cabeza de las comisiones obreras. Eso no implica que el cuerpo no siga operando. Sin embargo, sí que es verdad que hay que admitir que es un duro golpe hacia el sindicato. En octubre de 1972 se inicia el Consejo de Guerra para los trabajadores de la huelga de marzo de ese mismo año, la de la empresa Bazán del Ferrol. Básicamente, al final, de alguna manera, se les juzga. Y bueno, pues comienza a haber un proceso donde la ciudadanía española, digamos que está absolutamente ligado con estos juicios. Y de hecho la propia ciudadanía va a presionar al régimen para que tanto las condenas como, digamos, la posición hacia los sindicatos en este caso sea menos hostil, si se puede decir de alguna manera. En 1973, concretamente en enero, se recompone la coordinadora después del golpe. Se establece además que el PCE, o al menos lo establecen internamente, que los miembros del PCE tienen que tomar además una parte importante dentro de las comisiones obreras. Si bien es cierto que el Partido Comunista había instado a la creación de comisiones obreras, querían tener una presencia absoluta dentro de lo que es, de alguna manera, el propio sindicato.
Además, en esta coordinadora nueva se debate un periodo de reorganización y se debaten además una serie de documentos sobre la unidad del movimiento antifranquista y sobre todo del movimiento sindical. En 1973, ya al año siguiente, en febrero concretamente, se crea además en Bruselas un organismo que es la Confederación Europea de Sindicatos. En los años posteriores, además, se van a empezar a, digamos, unir una serie de sindicatos europeos, como por ejemplo, pues eso, sindicatos italianos y de otros países europeos. Sin embargo, en este mismo año, la verdad que Comisiones Obreras comienza ya formalmente a unirse o a, digamos, de alguna manera a iniciar los contactos para unirse a esta confederación. En abril, de hecho, de 1973, vuelve a haber otro asesinado. Asesinan a Manuel Fernández Márquez, que además era militante del PSUC, además de Comisiones Obreras, en una manifestación en Barcelona. Siguiendo con esta escalada, llegamos a uno de sus puntos álgidos en diciembre de 1973, este mismo año, en el cual comienza el juicio el 1001. Básicamente, Comisiones Obreras decreta una jornada de lucha el día 12 de diciembre para presionar al Estado, digamos, para que no dictara una sentencia dura acerca de pues, los detenidos, ¿vale? Luego, por otra parte, el 20 de diciembre comienza lo que viene siendo una escalada de tensión absolutamente brutal, principalmente porque ETA mata a Carrero Blanco, lo cual hace que, la verdad que los 10 de Carabanchel, es decir, los que habían detenido en esa coordinadora de los meses anteriores, del año anterior básicamente, en marzo del 72, si no recuerdo mal, pues van a ser juzgados y con un proceso que además finaliza con una cifra de años en prisión muy alta, concretamente 162 años de cárcel para los 10 penados. Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius son dos de estos 10 de Carabanchel que van a caer con las penas mayores. Seguimos ya el año siguiente, en 1974, en el cual, el sindicato vertical no podía estar muy contento por una razón fundamental, y es porque si ya había perdido el descrédito hacia las organizaciones sindicales internacionales, la OIT acepta a Comisiones Obreras, a la UGT y a la Unión Sindical Obrera, la USO, en su organización, lo que supuso además un golpe durísimo porque, de alguna manera el sindicato vertical ya no contaba. Existía, sin embargo, pues no tenía, desde luego, ningún tipo de validez. En julio además de ese mismo año se crea la Junta Democrática, creada por el PCE, el PSP, que luego gobernará en Madrid con Tierno Galván, Comisiones Obreras y el PTE, que van a, hacer una especie de frente para concurrir en las elecciones sindicales y, por supuesto, para, ser un frente amplio hacia la dictadura franquista. La verdad es que los meses siguientes, la verdad que no son tampoco muy calmados. Entre septiembre y diciembre, de hecho, tenemos una huelga en la Renault con otros 14.000 trabajadores involucrados, que va a ser un golpe bastante duro porque va a paralizar una de las empresas más grandes del Estado y va a poner en jaque al régimen franquista. Esto no es lo único. De hecho, es más, el régimen franquista también se vio amenazado por una huelga general en el País Vasco que no solo involucró a 14.000 trabajadores, sino que involucró a 200.000 trabajadores en ese proceso. Y pues ya llegamos a 1975, concretamente a febrero, momento en el que se revisa el proceso 1001 y se pone en libertad a 4 de los 10 encarcelados de esos 10 de Carabanchel. La verdad es que estas penas se les reducen a 4 de ellos porque tienen un monto muchísimo mejor que, por ejemplo, muchísimo menor que Marcelino Camacho o que Sertorius. Y llegamos a un proceso que es entre mayo y septiembre, en el momento en el que hay elecciones sindicales, concretamente las últimas de la dictadura. Estas elecciones sindicales no sorprenden a nadie. Hay un gran triunfo de los sindicatos opositores, principalmente porque van en candidaturas unitarias. De hecho, hay algunos sitios, sobre todo lugares más bien
bueno, pues lugares, pues sobre todo rurales y tal, donde directamente estas candidaturas unitarias antifranquistas logran el 100% de los representantes. En julio de 1975 comienza el juicio de los 23, principalmente por protestar, otro juicio importante, hacia otras personas que habían protestado contra la dictadura. Y bueno, llegamos finalmente a noviembre de 1975, momento en el que muere Franco. Además, tenemos que en este momento hay una desarticulación total del régimen y sobre todo un descrédito internacional importante por la crisis del Sáhara. Se decreta que Arias Navarro es el nuevo presidente y a Juan Carlos se le nombra rey. La actitud de Comisiones Obreras ante el nuevo presidente y el nuevo monarca y sucesor de Franco, pues es la de luchar contra el continuismo. Llamaron a luchar además en varios comunicados contra la reacción en cada centro de trabajo y además luchar para la readmisión de los despidos y contra la congelación de los salarios. Y bueno, pues ya llegamos a un proceso entre diciembre y marzo del 76 en la que tenemos una ola huelguística absolutamente brutal. De hecho, este es el momento fundamental, digamos, de empuje de los movimientos antifranquistas, porque entre estos meses, en esta ola huelguista, bueno, pues tenemos 17.000 huelgas en toda la península y 150 millones de horas perdidas de trabajo, o al menos eso comentan las propias instituciones del Estado. La verdad es que, en resumen, esta serie nos ha parecido muy interesante. Creemos además que era importante destacar el papel de las comisiones obreras dentro del régimen franquista, porque entendemos que a día de hoy, lo que en muchos casos es el sindicalismo que se ve amenazado por diversos movimientos autoritarios, ya no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, debe haber una memoria en torno a su historia para que pues, no nos olvidemos de dónde venimos y de dónde vamos la clase obrera española. Por otra parte, la verdad es que deciros que en este episodio lo que hemos narrado es un régimen franquista muy tocado, unos sindicatos que habían sido la posición principal al franquismo y, bueno, pues unos años en donde seguiría habiendo una represión, una persecución, por ejemplo, de Fraga y Barne contra comisiones obreras, que, digamos, intentó obstaculizar tanto su legalización, por supuesto, como su lucha y la reunión del propio sindicato. La verdad es que, bueno, con esto cerramos una serie que nos parece bastante interesante. Ya haremos algún que otro capítulo de comisiones obreras en la transición a la democracia, porque también tiene bastante miga el asunto, pero creemos que ha sido yo creo que un ejercicio de memoria y sobre todo un ejercicio de didáctica, sobre todo importante para que pues los trabajadores y trabajadoras de España sepan que, pues aunque no vivimos los mejores tiempos, hubo quien los vivió peores y quien los afrontó desde luego con entereza. Por otra parte, decir también que, más adelante haremos algún programa, o al menos yo me comprometo a hacer algún programa sobre el proceso 1001, que me parece muy interesante, y también sobre Marcelino Camacho, que fue secretario general de Comisiones Obreras durante mucho tiempo y que además es un referente en el sindicalismo español. Por otra parte, dar las gracias, animaros a seguirnos tanto en YouTube como en iVoox como en otras redes sociales como Spotify para no perderos más episodios y deciros que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y chao.